Bien, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Mi nombre es Damián Tardón, me acompaña Karen Reinhardt. Hola, Sí. Y en esta jornada de investigación, nuestro propósito es la de presentarles un repositorio de recursos didácticos que hemos usado en el marco de nuestras prácticas docentes este año, bueno, cuya idea es que sea de público uso para los alumnos del profesorado de Historia del Instituto 263 de Necochea. Este, la idea de este repositorio es que sirva para almacenar y clasificar diferentes recursos didácticos como fuentes históricas, pero que también sea de fácil acceso, que permita la recuperación de esos recursos y que también sean reutilizados estos materiales por demás alumnos del mismo espacio de la práctica en los años venideros. La idea también de este repositorio es que no quede ahí en las colaboraciones mías de Karen, sino que también sea ampliado por otros estudiantes de historias que utilicen recursos que tengan ellos a disposición y que no estén presentes dentro del repositorio y que, bueno, que cada vez sea mucho más rico y que vaya creciendo para el fácil acceso de los demás estudiantes. Bien. Respecto al periodo histórico que abarca este repositorio, bueno, elegimos entre los años 1930 y 1945, únicamente, bueno, porque es el periodo en el que se desenvolvieron los contenidos que trabajamos en nuestras prácticas, pero bueno, no es excluyente este periodo histórico, sino que, como dije, en los años venideros, si se puede seguir ampliando aún más todavía, este, no sería un impedimento esta delimitación histórica, sino que si es necesario se puede ampliar mucho más todavía. Y bueno, por el momento este repositorio se encuentra en una plataforma de tipo Drive, que hemos creado ambos, con Matías Ruiz, el profesor orientador de este proyecto. Pero bueno, la idea también es que en un futuro pase a otra plataforma que sea de más fácil acceso, que se permita mucho más fácil la descarga, que sea más fácil también de moderar. Asimismo, además de la presentación de este repositorio de recursos didácticos, nuestra idea es en esta ponencia hacer una valoración respecto al uso de recursos didácticos en las clases de espacio de la práctica, mostrar sus desventajas como sus ventajas, cuáles serían los impedimentos y bueno, las dificultades que se nos presentan a la hora de querer trabajar con alumnos con recursos didácticos y más propiamente con fuentes históricas utilizadas con recursos didácticos, que bueno, más adelante lo desarrollaremos mejor. Pero bueno, el objetivo, si se quiere, de esta ponencia es la de fomentar el uso de fuentes históricas como contenido de enseñanza, además de los contenidos de enseñanza en sí que figuran en el diseño curricular, y que no sirva únicamente en las fuentes históricas y los recursos didácticos eh, como un apoyo para el docente que está enseñando, sino que el uso o el análisis de las fuentes históricas sea también un contenido en sí de la disciplina. bien, en función de nuestra experiencia dentro del aula, como alumnos practicantes, con el correr del tiempo hemos ido implementando cada vez más fuentes y recursos didácticos, como los que vamos a presentar en el repositorio que no solamente acompañaron por ahí una explicación, sino que más bien enriquecieron el trabajo docente dentro del aula. Creemos, en base al marco teórico que hemos ido incorporando dentro de la carrera, que enseñar a los estudiantes a apropiarse correctamente del contenido, de las fuentes y recursos usados en clase, es un contenido más de la enseñanza, ¿sí? No es solamente algo que se usa, como decía anteriormente, para acompañar una explicación, sino que más bien nada, tiene ese poder de enriquecer una clase que por ahí queda más limitada usando solamente un manual o una explicación seguida de una actividad. Vale aclarar que hemos de tener en cuenta que el uso de estos recursos, ya sea que usemos fuentes o imágenes o editemos algún PowerPoint, trae aparejada una serie de dificultades, ¿no?
Y cuando hablamos de dificultades nos referimos a cuestiones técnicas, a dificultades de comprensión lectora, de falta de recursos, o el desconocimiento del uso que se le puede dar a una fuente, a veces inclusive el escaso entrenamiento de las habilidades de lectura de los estudiantes, de ciertos recursos didácticos, nos pueden por ahí complicar un poco la clase. Pero no quiere decir que esto deba limitar el uso de fuentes en las clases de historia, sino que más bien al contrario. Es necesario usarlas para entrenar la lectura y la apropiación crítica por parte del alumno, que tiene bueno, entrenar la capacidad de leer recursos diversos para comprender mejor la realidad, digamos. Ahora les vamos a compartir el drive que hemos empezado a armar para que vean la organización que tiene. Por ahí es media acotada, como decía Damián, en el sentido de que se aboca solamente al periodo de 1930 y 1945, pero la idea es esa. La idea es tener el repositorio de recursos y que cada vez se vayan añadiendo más carpetas y que se vaya llenando de más recursos que puedan usarse por parte de todos los estudiantes de las prácticas de cuarto. En estas dos carpetas, por ejemplo, tenemos recursos de Argentina, al igual que también tenemos recursos de Mundial, bien, que son los que más hemos usado por ahí nosotros y que bueno, queríamos compartir en esta ocasión. Particularmente vamos a ir hablando de algunos recursos que hemos estado trabajando. En primer lugar, por ejemplo, como decía hoy, podemos abordar una fuente a partir de un PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, en una clase de franquismo podemos tomar, por ejemplo, la pintura de Picasso, el Guernica, y ir trabajándolo. No usar la fuente como solamente una imagen para presentar, sino que hacer una mediación, como por ejemplo esta, ¿bien? Ir seleccionando por ahí la estructura de la pintura, ir viendo determinados personajes que figuren dentro de la pintura para que no se nos escape nada y que a los alumnos puedan por ahí dedicarle la atención a determinados personajes y dirigir por ahí la atención en ese sentido. Claramente, si vamos a hablar de una obra, nos permite abordar el tema desde otro ángulo, ¿bien? No caer en la perspectiva acontecimental que proponen los manuales, sino que en el caso de, por ejemplo, esta pintura nos permite trabajar la guerra civil a partir de otro análisis como es el de la obra de Picasso, que sin necesidad de tener que hablar de ello, podemos interpretar el tema de una manera diferente. Otro tipo de recurso que elegimos para incorporar en el repositorio son discursos históricos. En este caso, el que compartimos en pantalla, que igual de todas formas es meramente ilustrativo porque apenas se llega a ver, es una selección de fragmentos de un discurso que da Hitler en el Reichstag el 28 de abril de 1939. Este discurso era mucho más extenso, era un discurso de 48 carillas, pero bueno, hicimos una selección de ese discurso para poder explicar en breves páginas cuáles fueron las motivaciones que llevaron a la anexión de distintos países por parte de Alemania. Es decir, tratar de explicar en palabras del propio Hitler a los estudiantes cuáles serían los móviles de por qué se dio la expansión alemana previa a la Segunda Guerra Mundial y bueno, y luego el desencadenamiento de esta. Esto que nos trae como ventaja justamente esto, la posibilidad de estudiar de primera mano, ¿sí? de una fuente, el porqué de la expansión alemana. Karen. Bien, otra fuente que decidimos usar es el caso de diarios o revistas. A ver, por ejemplo, hay una hemeroteca en Santa Fe que
en el caso de Argentina, podemos encontrar portadas o noticias, digamos, como esta. Por ejemplo, esta se aboca a 1930 con la salida del presidente Irigoyen, ¿bien? Entonces podemos analizar a partir de periódicos, ¿bien? Noticias, diarios de época, qué pasaba en el momento y cómo era percibido no solamente para las editoriales, que tenían un tinte político, sino también para la población. Pero, bueno, a esto tenemos que tener cuidado. Ahora, las cuestiones de ventajas y desventajas. Podemos ponernos en el momento, situarnos en el momento, pero también tenemos que tener en cuenta como una desventaja la parcialidad de las empresas editoriales, que pueden hacer un juicio de valor sobre la noticia, ¿bien? La veracidad y la neutralidad de los postulados queda puesta en juego, digamos. Otro ejemplo, ahí los voy a compartir, que vamos a encontrar adentro del Drive, son los testimonios, que ahí les va a comentar Dami. Sí, una salvedad también mientras carga la imagen es que otra dificultad que tenemos a la hora de analizar este tipo de fuentes, ya sea diarios de época o discursos, es que bueno, nos encontramos con una serie de traducciones, muchas veces en otro idioma o en el mismo idioma, o formas de hablar, formas de expresarse que no corresponden a la época actual, sino que hablan de hasta hace 100 años atrás, o tal vez un poco menos, y que bueno, puede llevar cierta dificultad. Pero bueno, en caso de testimonios, por ejemplo, para La Noche de los Cristales Rotos, podemos ver de primera mano también de nuevo una serie de explicaciones acerca de los hechos por parte de sus propios protagonistas, y más en el caso de un hecho como es el Holocausto, ¿sí? Que muchas veces los testimonios que nos llegan, las imágenes que nos llegan son muchas veces vistas desde el lado de los perpetradores de los genocidios. En este caso, bien, si bien las imágenes te dan cuenta, que las que estamos viendo en pantalla, dan cuenta de imágenes tomadas por perpetradores de esto, en el caso de los discursos, y si queremos lo podemos acompañar con imágenes del hecho, lo que nos puede mostrar es de voz propia de los protagonistas o ilustrar qué es lo que sufrieron, qué es lo que aconteció, cómo lo vivieron ellos. Y bueno, con las imágenes, bueno, podemos observar qué lugares específicamente fueron los atacados, qué personas aparecen, cómo podemos ver, qué podemos ver en sus expresiones, que estas cosas alimenten a la imaginación también de los alumnos y que fomente su pensamiento crítico y que ellos hagan juicios respecto a las fuentes en sí, de qué es lo que ellos, qué conjeturas pueden sacar ellos de estos temas. Y no observando los recursos por sí mismos, sino que, bueno, porque bueno, los juicios de valor que puedan surgir de temáticas tan delicadas como estas en el aula, tienen que estar sí o sí acompañados de mediaciones didácticas por parte del docente, para no llevar a conjeturas equivocadas. El docente tiene que tener el rol de explicar qué fue este hecho, por qué se dio esta escalada de violencia, y bueno, y en ese marco los alumnos poder interpretar a partir de la aplicación del docente y el abordaje de las fuentes, de ahí sacar sus propias conclusiones de qué es lo que ocurrió, qué es lo que ellos observan ahí. Bien, a partir de nuestras vivencias en las prácticas, sobre todo la de cuarto año, que es la experiencia más próxima por una cuestión de cercanía en el tiempo, hemos tenido este puntapié, además del apoyo de Matías, para iniciar el repositorio, que en cierta forma va a reflejar nuestras clases. Bien, cuando iniciamos este repositorio, las primeras fuentes que hemos cargado han sido las nuestras, que hemos usado básicamente en las clases que hemos dado, porque la experiencia de las clases nos han mostrado cuán ricas se vuelven, además del dinamismo que les dan, bien, para no tener que estar leyendo un manual o para tener que acotarse a una actividad sobre un texto y ya.
El uso de estos recursos nos posibilita un abordaje diferente de las temáticas que sean concernientes al periodo que se esté dando. En nuestro caso, bueno, como planteó hoy Damián, el periodo de 1930 a 1945, y básicamente intentamos que el análisis de la fuente por parte de los alumnos sea un contenido más y que permita acercarlos también a los chicos al estudio de la historia de la mano de sus propios protagonistas, ¿sí? Esperamos que, bueno, el día de mañana otros alumnos de futuras prácticas puedan aprovechar estas fuentes, estos recursos, y se sumen también al desafío de compartir y agrandar cada vez más el repositorio, para poder usarlo, quizás no solamente para dar las clases de práctica, sino para poder dar clases también, tener como una base de información sobre la cual buscar el material para usar en las clases. Creo que ese es el propósito de nuestra presentación y esperamos que les haya gustado y que hayan podido ver también las fuentes como nosotros las vimos y que puedan darle uso al repositorio que dejamos planteado.